La siguiente presentación tiene por objetivo dar a conocer las técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. La misma fue realizada por Jimmy Márquez y Tulio Ugarte, y todo referente a la unidad curricular Diseños Cualitativos de la Investigación. De forma particularizada, las técnicas más apropiadamente que se utilizan en la metodología cualitativa son la observación participante, la entrevista a profundidad, el análisis del discurso y los grupos focales de discusión. Es importante señalar que la recolección de datos en la investigación cualitativa ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes, es decir, en las unidades de análisis. Y su propósito no es medir las variables para hacer inferencias o análisis estadísticos. Los datos que interesan para la investigación cualitativa son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias. Y se recolectan para ser analizados y luego comprenderlos. La observación participante. El observador participante juega un papel activo en el desarrollo de diversos eventos y mantiene una relación más o menos estable con los sujetos observados, pudiendo también considerarse que implica una interacción entre observador y observado en el ambiente de este. La observación participante es fundamentalmente la integración del observador en el espacio de la comunidad observada. También es definida por la interacción entre el observador y él o los observados en el espacio de estos últimos. Para Callejo, en 2002, la observación participante se usa en el estudio de lo que relativamente se sale de lo normal, es decir, donde se asume que las cosas funcionan socialmente de otra manera, a lo que se entiende por normal, para el resto de la sociedad. Por ejemplo, lo que representan las otras culturas, grupos semiocultos o clandestinos, tal es el caso de los grupos irregulares, terroristas, sectas religiosas. Se usa en lo que todavía no se entiende, lo que es incipiente. También es utilizado en los espacios que se cierran entre muros de diferentes instituciones, tales como centros laborales, laboratorios, centros de salud, centros penitenciarios, a los cuales se les puede estudiar profundamente su vida cotidiana o funcionamiento interno. En la observación participante no hay un formato estándar para la recolección de la información, a diferencia de la observación cuantitativa, donde sí existen formatos y formularios estandarizados. En este sentido hay que observar y anotar todo lo que se considere pertinente, y el formato puede ser una hoja dividida en dos, una para la descripción de la observación y otra para las interpretaciones. Por supuesto que luego de una inmersión inicial y de saber en qué elementos enfocarse, se puede diseñar ciertos formatos de observación que se van perfeccionando después de realizar varias observaciones. Luego tenemos la entrevista a profundidad. Es una conversación ordinaria con el sentido pragmático en la investigación, con algunas características particulares, donde las personas se van turnando en la toma de la palabra, de manera que el entrevistador propone temas, hace preguntas y el entrevistado trata de producir respuestas localmente aceptables. Lo importante es que busca aproximarse a las experiencias de los sujetos. La entrevista a profundidad se utiliza o puede sustituir a la observación participante cuando no es fácil el acceso a los espacios donde se quiere realizar el estudio. También cuando existe una limitación de tiempo, ya que en la entrevista hay una gestión del tiempo debido a que se establece una duración para cada entrevista. E incluso se establecen los días transcurridos entre una entrevista y otra cuando se requieren varios encuentros con la misma persona.
Regularmente, la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo, pero no es usual que sean estructuradas. Por lo tanto, el entrevistador debe ser altamente calificado en el arte de entrevistar. Se recomienda que sea el mismo investigador quien las realice, según Hernández, Fernández y Batista, en 2010. La entrevista a profundidad debe tener las siguientes características. Esa entrevista debe lograr o debe darse de manera de lo más natural posible. Debe generar un clima de confianza. No se debe inducir a la respuesta. No se pueden usar calificativos. Se debe informar al entrevistado el propósito de la entrevista. Se debe demostrar interés en las reacciones del entrevistado. Hay que estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Se debe demostrar legitimidad, seriedad e importancia. Es importante también señalar que las entrevistas se pueden grabar. Otra técnica para la recolección de datos cualitativos es la narrativa testimonial. Es una técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que hayan vivido determinadas experiencias de tal manera que las expresen mediante un testimonio escrito. Lo que se busca es conocer una realidad humana que generalmente es inhumana. Tal es el caso de una violación, drogadicción, secuestro, guerras, asesinatos, por medio del testimonio de algunos de sus protagonistas o testigos directos. Se utiliza como técnica la narración histórica vivencial. Otra técnica para la recolección de datos cualitativos es el análisis del discurso y tiene como objetivo descubrir la importancia que el texto hablado o escrito tiene en la comprensión de la vida social. Para el análisis del discurso se utilizan los principios y técnicas de la gramática, la sintaxis, la semántica y la pragmática. También se encuentran los grupos focales de discusión, que es una práctica de investigación en la que se recoge el camino de vuelta hacia la unión, de lo que parece separado. Es esa reintegración al grupo tras la individualización. Su funcionamiento se debe más al carácter situacional de reunión que de grupo, pero en este caso se pone de cara a cara a los participantes para reconstruir discursivamente al grupo social al que pertenece, ante un fenómeno determinado que representa básicamente el objeto de la investigación, tal como expresa Callejo del 2012. Existe una circulación de discursos que adquieren su máximo valor como representación simbólica del grupo frente al fenómeno social estudiado. Luego de haber definido las diferentes técnicas para recolectar los datos, entramos en la discusión de la categorización y teorización. Se entiende por categorización la que facilita la codificación de los datos registrados y por consiguiente propicia una importante simplificación para el trabajo con los mismos. En la investigación cualitativa existe una mayor dificultad en esta fase, debido al carácter holístico que es inherente a la investigación cualitativa, puesto que la perspectiva cualitativa parte de los observables. Es lógico que la lista de los rasgos que darán lugar a las categorías surjan de estos. Con la categorización se pretende una homogeneidad interna entre los diferentes ítems clasificados en cada categoría y una homogeneidad externa entre las diferentes categorías, cumpliéndose las condiciones de exhaustividad con relación a los aspectos seleccionados como objeto y de mutua exclusividad, que implica la garantía del no solapamiento. En el caso de la teorización, presenta un carácter especializado y tiene por objeto determinar los aspectos relevantes en una situación y la organización óptima que, según el estado del sistema, es pertinente a la previsión de los acontecimientos.
Su distinción con la categorización hace posible que nos adaptemos a un número indefinido de situaciones reordenando las descripciones. De esta forma, la conceptualización o teorización permite discernir entre la información potencialmente relevante proporcionada por la categorización y la información eventualmente pertinente a una cierta secuencia de eventos. Otro aspecto a considerar es la validez y la fiabilidad de los estudios cualitativos. En este caso se define la fiabilidad como el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación, y la validez definida como la medida en la que la respuesta se interpreta de forma correcta. No son simétricas, ya que es fácil lograr una fiabilidad perfecta sin validez, mientras que esta implica fiabilidad, tal como lo expresa Anguera en 1986. La fiabilidad depende esencialmente de la materialización de los registros, en los que debe partirse de una categorización ya elaborada. La confiabilidad se presenta como una discusión en la investigación cualitativa, ya que generalmente está vinculada con la replicación. Por ejemplo, una narración es considerada confiable si los datos son reproducibles, si la estrategia analítica fuese repetida por el mismo o diferente investigador. Los resultados deberán ser entonces los mismos. La idea de replicación, sin embargo, contradice algunos de los principios básicos de la investigación cualitativa y por lo tanto no deben ser aplicados a ella, tal como lo expresa Maya en el 2001. Luego de recolectar los datos, es importante el análisis de los mismos. En casi todas las circunstancias, el análisis de datos en la investigación cualitativa es un modelo sistémico de recolección, análisis de datos. El investigador cualitativo recolecta datos, los analiza, recolecta más datos para llenar huecos, los analiza, recolecta más datos y así sucesivamente hasta alcanzar la saturación. A través de este proceso, la comprensión del investigador crece hasta que se comienza a crear modelos o diagramas de las relaciones en los datos. Cuando se comienzan a conectar estos con la literatura o cuando se empiezan a buscar relaciones entre las categorías o hacer lo que sea que el método demande. Luego entramos en el software del análisis de la información cualitativa. Un importante avance tecnológico en la medición, tratamiento, análisis matemático de los datos dio lugar a un desplegamiento de procedimientos diversos para el tratamiento de los datos cualitativos. En este sentido, destaca la transformación de lo cualitativo en cuantitativo, mediante nuevos desarrollos en la teoría de la medición, como la construcción y evaluación de escalas multidimensionales, el auge de nuevas técnicas de análisis estadístico que permiten el tratamiento de datos categóricos y de datos discretos, y el desarrollo de nuevos lenguajes formales, no necesariamente numéricos, que permiten un tratamiento potente de los datos. Existen unos diferentes tipos de software para el análisis de la información cualitativa. Estos tres tipos básicos de software para el análisis de datos cualitativos están los recuperadores de texto, los paquetes codificadores y recuperadores y los que permiten la construcción teórica. Los recuperadores de texto buscan todos los casos de palabras, frases y combinaciones de estas que se quieran localizar en uno o más archivos. También pueden llevar a cabo funciones propias del análisis de contenido, como elaborar listas de palabras, contar palabras. Dentro de este grupo se incluyen a los programas gestores de bases textuales, tales como el ASCII, el FolioView y el MAX. Los paquetes codificadores y recuperadores son mucho más útiles para el investigador cualitativo. Dividen el texto en segmentos y permiten que se les asigne un código o varios a los mismos.
facilitan las tareas de recuperación, agrupación y ordenación de segmentos y código. Dentro de este grupo se incluyen programas como HyperQual, QualPro, de Ethnography. El investigador inicia el proceso de análisis preparando los documentos para que puedan ser tratados con el software. Posteriormente, frente a la pantalla del computador, se va leyendo los documentos y se les van asignando los códigos que corresponden a las palabras o ideas, a los fragmentos del texto. Los programas que permiten la construcción teórica son los que interesan más a los investigadores cualitativos. Estos programas surgen en el marco de la teoría fundamentada o enraizada de Glasser y Strauss de 1967 y que permiten que el investigador realice de forma más eficiente e incluso con nuevos recursos todas las tareas que hasta hace poco realizaba de manera manual, como el fotocopiar, cortar los artículos, pegamento en mano. Estos programas como Aqua, Atlas T, HyperResearch, Nudis, MathQDA, realizan todas las actividades que se pueden desempeñar con los dos tipos anteriores descritos, pero además desarrollan funciones especializadas que los hacen muy útiles para el investigador. Bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.